Mi padre me hizo dormir en un camper para que mi hermanastro tuviera una cama propia, pero cuando todo me iba mal mi tío me rescató. Desde que mi papá se volvió a casar, supe que algo en la dinámica familiar se había roto, aunque él lo vendiera como un nuevo comienzo para todos. Yo tenía 15 años, y aunque ya no era un niño, tampoco me sentía lo bastante fuerte como para hacer frente a los cambios que llegaron de golpe. Mi madre había fallecido unos años antes, y aunque la herida seguía fresca, mi papá nunca fue de los que se detenían a sanar. Fue de los que enterraban el dolor con trabajo, con cerveza y con decisiones prácticas. Y una de esas decisiones fue traer a vivir a su nueva esposa y al hijo de ella a nuestra casa. Según él, la vida debía continuar, y todos merecen otra oportunidad. Pero lo que nadie pareció preguntarse es si yo también merecía una. La nueva esposa de mi padre era una mujer que desde el primer día me miró con esa mezcla de lástima y juicio que uno no olvida. Como si yo fuera el recordatorio incómodo de una vida anterior que ella prefería ignorar. Llegó con su hijo, 3 años menor que yo, un chico silencioso pero astuto, que entendió desde el principio que su madre lo pondría en el centro de todo. La primera semana que estuvieron con nosotros, mi cuarto siguió siendo mío. Pero bastó con que el niño mencionara que nunca había tenido una cama solo para él para que mi papá decidiera que era hora de hacer un ajuste temporal. Me lo dijo en tono amable, como si me estuviera haciendo un favor. Me dijo que iba a hacer una solución corta, que me daría un poco de independencia y que incluso me haría bien. Ya casi eres un adulto, hijo. Este puede ser tu propio espacio. Mira que no todos los chicos tienen su propio lugar, dijo mientras señalaba con orgullo el camper viejo que llevaba años estacionado al fondo del jardín. Justo al lado del cobertizo donde guardábamos herramientas oxidadas y pintura seca. El camper no era más que una cápsula de hojalata con olor a encierro. Mi abuelo lo había usado décadas atrás cuando iba a pescar, y desde entonces no se le había hecho ni una mejora. Las ventanas estaban selladas con cinta vieja, las bisagras rechinaban y el colchón tenía la textura de una alfombra húmeda. Pero lo peor no era lo físico, sino la sensación de ser empujado fuera de tu propio hogar como si no encajaras, como si ya no fueras parte de la familia sino un inquilino molesto que debía agradecer que no lo echaran del todo. Esa noche, recogí mis cosas sin protestar. Cargué mi almohada, una maleta con ropa y mi guitarra, la única que me quedaba desde que vendimos varias cosas tras la muerte de mi mamá. Recuerdo que mientras me instalaba, escuchaba las risas desde la sala principal. Ellos comían pizza, jugaban cartas y hablaban como si ese lugar, que hasta hace poco también era mío, siempre les hubiera pertenecido. Las primeras noches en el camper fueron una mezcla de frío, incomodidad y rabia. El generador apenas funcionaba, así que me alumbraba con una linterna de mano. No tenía calefacción, ni aire acondicionado, ni agua corriente. Si tenía que ir al baño en la madrugada, cruzaba el jardín helado, entraba por la puerta trasera de la casa y rezaba para que nadie me viera o dijera algo. Algunas veces, encontré la puerta cerrada con seguro y tuve que orinar en una botella. Cuando se lo mencioné a mi padre, me dijo que eso pasaba por no planear mejor, como si fuera una falla mía necesitar usar el baño durante la noche. Lo decía con tono despreocupado, sin remordimiento, como si cada vez que me alejaban un poco más del centro de su vida, lo hicieran con lógica y no con crueldad. Con el tiempo, el camper se volvió mi realidad. No era un castigo oficial, pero sí una forma de exclusión disfrazada de independencia. Mi madrastra se encargaba de recordarme que a veces uno tiene que aprender a adaptarse si quiere sobrevivir, mientras acomodaba los cojines nuevos del cuarto que antes fue mío. En la escuela, nadie sabía por lo que pasaba, porque lo último que quería era ser el chico que dormía en un camper oxidado en el patio trasero. Me esforzaba por mantener las notas, pero todo comenzó a irse cuesta abajo. El estrés me pasaba factura, me costaba concentrarme, y para cuando terminó el semestre, había reprobado álgebra y casi pierdo otra materia más. Además, me despidieron del trabajo de medio tiempo en la gasolinera porque llegaba ojeroso, distraído, medio dormido. Fue en ese punto donde empecé a dudar de todo. Dudaba de si realmente valía algo, si tenía sentido seguir luchando cuando parecía que nadie notaba mi esfuerzo.
Ni siquiera podía hablar con mi padre sin sentir que todo lo que salía de su boca era una forma educada de decirme que lo decepcionaba. Pero lo que más dolió no fue su indiferencia directa, sino el hecho de que parecía haber reemplazado por completo a su antiguo hijo con uno nuevo. Mi hermanastro tenía mi cama, mis libros, mi guitarra, e incluso empezó a usar algunas de mis camisas sin preguntarme. Cuando intenté decir algo, mi papá me pidió que no creara problemas, que debía ser más comprensivo. Él ha pasado por mucho también, dijo, como si yo no hubiera pasado por nada. Ese fue el día en que sentí que el hilo que me unía a esa casa ya no existía. Una noche, después de una tormenta que sacudió el camper y me dejó empapado por una filtración en el techo, tomé mi teléfono y escribí a mi tío Mike. No era alguien con quien hablaba a menudo, pero siempre había sido el único adulto que realmente me trató con respeto. El mensaje fue corto, más una confesión que una petición. Le conté que vivía en un camper, que ya no tenía cuarto, que sentía que me estaban sacando de la vida de mi padre poco a poco. No esperaba que hiciera nada. Solo necesitaba que alguien supiera. Alguien que pudiera decirme que no estaba loco, que lo que sentía tenía sentido, que no era un exagerado por sentirme como si me hubieran reemplazado. No sabía que esa noche iba a marcar el inicio de algo completamente diferente. Actualización 1. Habían pasado exactamente 13 días desde que le escribí a mi tío Mike cuando escuché el sonido de un motor viejo entrando por la parte trasera de la casa. Era un sábado temprano, ni siquiera había salido el sol del todo y el césped aún estaba cubierto con gotas gruesas de rocío. Yo estaba sentado en uno de los bancos pequeños del camper, intentando calentarme las manos con una taza de café instantáneo que había preparado con una resistencia sumergida, de esas que se enchufan directamente a la toma de corriente. No era café de verdad, pero al menos me mantenía despierto y me daba una excusa para no salir tan temprano hacia la casa, donde todo el mundo parecía vivir en un universo distinto al mío. Cuando escuché la puerta del vehículo cerrarse con ese golpe seco y metálico que solo hacen las puertas viejas, supe que no era un repartidor ni uno de los vecinos. Me asomé por la ventanita lateral del camper y ahí estaba él, con su chaqueta de mezclilla, su gorra de los Yankees y esa expresión que no sabía si era de preocupación o de enojo contenido. No me dio tiempo de salir, ya venía directo hacia el camper. Cuando abrí la puerta, solo dijo, «Dame 15 minutos y te lo dejo mejor que nuevo». Sin decir mucho más, abrió su caja de herramientas, se metió debajo del camper y empezó a revisar el generador como si fuera su propio hijo el que dormía ahí. Yo no sabía si debía sentir alivio, vergüenza o ambas cosas al mismo tiempo. Lo único que hice fue mirar en silencio mientras movía cables. Limpiaba piezas con una camiseta rota que traía en el bolsillo trasero y mascullaba frases entre dientes como «esto lo dejaron hecho mierda» y «¿quién deja que un niño duerma así?». Después de 1 hora y media, cuando ya el sol comenzaba a calentar el aire y mi padre todavía no se dignaba a salir ni a mirar por la ventana, Mike me propuso que lo acompañara a desayunar. Dijo que no tenía sentido quedarse ahí todo el día con el estómago vacío. Nos fuimos en su Ford oxidado, que olía a tabaco viejo y a grasa de motor. Paramos en una cafetería de carretera, esas que abren a las 5 de la mañana y sirven café aguado en tazas de porcelana gruesa, como si fueran reliquias de otra época. Me pidió hotcakes con tocino y él pidió lo mismo. Mientras esperábamos la comida, me miró con esa calma que solo tienen las personas que han pasado por mucho y ya no se impresionan con cualquier cosa. Me dijo que contara todo, desde el principio. No fue necesario que insistiera. En cuanto terminé el primer sorbo de café, todo me salió de golpe, como me habían sacado del cuarto, como el camper tenía goteras, como no podía concentrarme en clase, como me despidieron. Como mi padre fingía que todo era normal, como mi madrastra decía que yo debía aprender a ser agradecido por tener un techo. Le hablé de las noches de frío, del miedo cuando el generador fallaba, de la guitarra que ahora usaba el hijo de ella sin permiso y cómo, a veces, sentía que me estaba volviendo invisible dentro de mi propia casa. Mike no me interrumpió. Solo me escuchó. A veces asentía, a veces fruncía el ceño, pero nunca interrumpió ni para decir lo siento ni para minimizar lo que yo decía. Cuando terminé, solo soltó un suspiro y me dijo que no entendía cómo mi padre podía permitir algo así,
que ni siquiera en sus peores días con su propio padre había vivido algo parecido. Me dijo que me quedara tranquilo, que ya había instalado un sistema temporal para que el generador al menos pudiera soportar una unidad de aire portátil. Y que volvería en la semana para traerme una que tenía guardada en el taller. También me dijo que si las cosas seguían así, tenía que irme con él. Que no tenía por qué aguantar más. Volvimos a la casa después del desayuno. Nadie preguntó dónde había estado ni por qué había salido tan temprano. Ni siquiera mi padre, que apenas levantó la vista del periódico cuando entré al jardín. Mike pasó toda la tarde arreglando más cosas en el camper. Selló la ventana con un nuevo aislante que trajo de su taller, colocó un alargador más resistente y me dejó varias bombillas LED para que no dependiera solo de la linterna. Cuando terminó, se limpió las manos con la camiseta vieja, me miró y dijo: por ahora, servirá. Me dio una palmada en el hombro y se despidió como si no quisiera hacerlo. Esa noche, al mover la almohada para acomodarla, encontré un billete de $100 doblado dentro de una servilleta de papel. No traía nota, ni instrucciones, ni justificación. Era la manera de Mike de decirme que sabía que necesitaba ayuda, aunque yo no la pidiera. Me quedé mirando ese billete como si fuera una reliquia de otra vida, una donde aún existía alguien que me consideraba parte de su familia sin condiciones ni excusas. No pude dormir bien esa noche, pero no fue por el calor ni por el ruido de los bichos, sino porque por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien me veía. No como un problema. No como una carga. Como un muchacho que simplemente necesitaba un lugar donde pertenecer. Actualización 2. Pasaron 6 meses desde aquella mañana en la que Mike apareció como un salvavidas en medio del naufragio que era mi vida, y aunque su intervención me dio un pequeño respiro, la situación en la casa no hizo más que empeorar. Lo que al principio parecía una convivencia incómoda se convirtió poco a poco en una declaración de intenciones: esa familia no me quería ahí. Mi madrastra tomó el control absoluto de los espacios, redecoró la sala, cambió las cortinas, pintó las paredes con colores pastel que parecían sacados de un catálogo barato de revista. Y luego convirtió mi antiguo cuarto en una especie de cuarto de juegos para su hijo. Pusieron una pantalla grande, luces LED, una consola nueva y hasta una silla gamer que, según escuché decir a mi papá en una llamada, le costó más de lo que él pagaba por 2 semanas de mercado. Lo irónico era que mientras él derrochaba en eso, a mí me decía que no había presupuesto para pagar el recibo de luz del camper, que el aumento de la tarifa nos tenía contra la pared. Como si yo fuera una carga que drenaba recursos de la familia. Había perdido el trabajo de medio tiempo en la gasolinera, no por mala conducta, sino por acumulación de faltas. No dormía bien, llegaba tarde y andaba como un zombi. Aunque el gerente era comprensivo, no podía justificar seguir teniéndome ahí. Con el poco dinero que me quedaba, intenté ahorrar para la matrícula de la universidad comunitaria, pero no logré juntar ni la mitad. Cuando me senté a hablar con mi padre para pedirle ayuda, lo hizo verse sorprendido. Fingió que no sabía que estaba tan justo de dinero, que creía que el dinero que ganabas en la gasolinera te alcanzaba. Luego, sin el más mínimo pudor, me soltó que prefería ahorrar para el fondo universitario de su nuevo hijo, porque era más joven y necesitaba oportunidades desde ya. Me quedé mirándolo sin entender cómo alguien podía decir algo tan hiriente con tanta tranquilidad. Quise gritarle que yo también era su hijo, que también necesitaba oportunidades, que también tenía derecho a tener un futuro. Pero no dije nada. Solo me levanté y salí. No lloré ahí. Me esperé a llegar al camper, cerrar la puerta y dejar que el silencio me tragara entero. El invierno no tardó en llegar ese año, y con él vino un frío que ni la cobija más gruesa podía contener. Mike me había traído una pequeña estufa portátil, pero el generador del camper ya no resistía tanta carga. Las luces parpadeaban, el refrigerador portátil fallaba y más de una vez me quedé sin energía en medio de la noche. Una de esas noches, mientras trataba de dormirme con 2 pantalones puestos, 3 pares de medias y una cobija hasta la cabeza, sentí un dolor de cabeza agudo y una presión extraña en el pecho. Me levanté tambaleando, abrí la puerta como pude y me desplomé sobre la nieve del jardín. Lo siguiente que recuerdo es el sonido de mi propia respiración agitada,
el hielo derritiéndose debajo de mi cara y las luces de la casa encendidas. Nadie salió. Nadie preguntó por mí. Al amanecer, cuando logré arrastrarme al baño trasero de la casa, mi madrastra me cruzó en el pasillo y me dijo con tono de fastidio que debía limpiar la alfombra porque dejé barro en el piso. Ni siquiera se detuvo a preguntarme si estaba bien. Esa mañana tomé mi teléfono con las manos temblorosas, marqué a Mike y le conté lo que había pasado. No pedí ayuda. Solo relaté los hechos como si fuera un reportero describiendo un accidente. Él no me dijo mucho. Solo preguntó si estaba seguro de lo que sentía y si quería salir de ahí de una vez. Le dije que sí. Me pidió que empacara lo que necesitara y que lo esperara esa misma tarde. Llegó pasadas las 5, con su camioneta llena de herramientas y una caja de plástico vacía para que metiera mis cosas. No trajo palabras dulces ni discursos motivacionales. Solo me abrazó, me ayudó a guardar mis cosas en silencio y me llevó a su apartamento en Raleigh. El lugar no era grande. Era un espacio encima del taller donde trabajaba como mecánico. Tenía una habitación con una cama mediana, una cocina americana, un baño pequeño y una ventana que daba a una avenida ruidosa. Pero tenía calefacción, una ducha caliente, paredes limpias y una mesa con 2 sillas donde podía sentarme a comer sin sentir que era un intruso. Me dio el cuarto principal y se mudó a dormir en un viejo sillón reclinable que tenía junto al televisor. Insistió en que era temporal, que en cuanto yo estuviera mejor buscaríamos otra solución. Me consiguió un puesto de ayudante en el taller, limpiando piezas, moviendo cajas, y poco a poco me enseñó a usar herramientas, identificar partes de motores, cambiar aceite y diagnosticar fallas sencillas. Durante el día trabajábamos juntos, y por las noches, me ayudaba a repasar los formularios para reinscribirme en el college. Me prestó su laptop vieja, me enseñó a usarla y me obligó a aplicar a todas las becas locales que encontráramos. Me hizo prometer que no iba a dejarme caer otra vez, que él me tenía, que ya no estaba solo. Viví con él así durante casi un año, y aunque la herida de haber sido desplazado por mi propio padre seguía abierta, el hecho de tener a alguien que me tratara con dignidad comenzó a cambiarme por dentro. Por primera vez en mucho tiempo, me despertaba sin ansiedad. Me sentía útil, valorado. Mike no era perfecto, tenía su carácter y sus silencios, pero nunca me hizo sentir que debía ganarme su cariño, nunca me miró como una obligación ni como un error. Me trató como un joven que necesitaba una mano, no como alguien que debía pagar eternamente por existir. El día que recibí la carta de aceptación del college con una pequeña beca parcial y la posibilidad de estudiar de noche mientras trabajaba, Mike abrió una cerveza y dijo: ya ves, no hacía falta que te quedaras viviendo como perro en el patio de nadie. Yo no supe si reír o llorar. Me limité a brindar con él, y esa noche dormí como no lo había hecho en años. No por el cansancio físico, sino porque por fin sentía que la vida me daba un respiro. Aún quedaba mucho por recorrer, pero al menos ya no estaba solo en el camino. Y lo más importante, había empezado a recordar cómo se sentía tener un hogar, aunque no fuera el lugar donde nací, ni con el padre que me trajo al mundo. Actualización 3. Habían pasado poco más de 2 años desde aquella madrugada en que mi cuerpo casi se apaga por el frío en el camper, y ahora, al mirar atrás, me costaba entender cómo aguanté tanto tiempo dentro de esa cápsula oxidada sin romperme por completo. Vivir con Mike había transformado no solo mis condiciones, sino también mi forma de ver el mundo, de ver lo que merecía y lo que ya no estaba dispuesto a tolerar. Durante los primeros meses, me enfoqué únicamente en sobrevivir. Trabajaba jornadas largas en el taller, estudiaba en las noches y apenas comía lo justo para no desmayarme. Mike me enseñó desde cero, como quien enseña a andar en bicicleta pero con herramientas en vez de pedales. Me mostró cómo identificar el sonido de una bujía fallando, cómo desmontar una transmisión y cómo detectar el desgaste de un sistema de freno solo con una prueba en la calle. Y mientras él me enseñaba sobre motores y piezas, yo iba recuperando partes de mí que creía muertas. Empecé a caminar erguido otra vez, a hablar con seguridad, a mirar a la gente a los ojos. En el taller me gané el respeto de los demás mecánicos, no por mi apellido ni por favores, sino porque trabajaba más duro que nadie. Me dejaban los autos más sucios,
los más dañados, los que requerían quedarse hasta tarde, y yo los tomaba sin chistar. Me fui ganando clientes, encargos pequeños, trabajos por fuera que Mike me dejaba hacer en los fines de semana para sacar un dinero extra. Cada dólar que ganaba lo metía en una cuenta de ahorros que abrí con la ayuda de un consejero del college, quien también me ayudó a aplicar a una beca especial para estudiantes técnicos. Esa beca, sumada a mi expediente impecable, me abrió la puerta para transferirme a la Universidad Estatal y comenzar el programa de Ingeniería Mecánica. Era algo que jamás imaginé posible cuando dormía con 2 suéteres puestos y los pies mojados dentro del camper. El día que recibí la notificación de aceptación lloré solo, sentado en el baño del apartamento sobre el taller. No quise decirle a Mike de inmediato. Esperé hasta la noche, después de cenar unos tacos de frijoles recalentados, y le entregué la carta como si le estuviera dando un trofeo. Él la leyó en silencio, la volvió a doblar con cuidado y me dijo con voz gruesa, casi ronca por la emoción contenida, que ese era solo el comienzo. La gente como nosotros no puede darse el lujo de quedarse donde lo botaron, dijo, así que ahora ve y construye algo que nadie pueda quitarte. Ese verano, antes de iniciar las clases, trabajé como asistente de investigación con uno de los profesores del college que me recomendó para un proyecto de vehículos eléctricos. Era un programa pequeño, apenas financiado, pero con potencial. Me pasaba los días limpiando sensores, soldando cables, organizando piezas que otros descartaban y escuchando todo lo que los ingenieros decían entre sí como si fueran pistas para una vida que aún no me pertenecía del todo. Fue en una de esas sesiones donde escuché hablar por primera vez de una competencia nacional patrocinada por una empresa de campers de lujo que buscaba rediseñar el sistema de climatización de sus modelos. Pedían propuestas innovadoras, sostenibles y que resolvieran el problema de la ineficiencia térmica en condiciones extremas. Era, sin exagerar, como si me hubieran leído la historia desde la frente. Durante semanas, trabajé en secreto en el diseño. Volvía del taller por las noches, me encerraba en la habitación y usaba todo lo que había aprendido en el college, en el taller y en la vida. Redibujé más de 30 versiones del circuito antes de dar con una que pudiera funcionar, un sistema híbrido de energía solar y baterías secundarias, acoplado a un microprocesador que regulara la temperatura según la hora, la humedad y la actividad del usuario dentro del camper. No tenía los materiales para armarlo, pero sí podía entregar el proyecto escrito y los planos en 3D. Mike no entendía muy bien lo que hacía, pero cada vez que me veía hasta tarde con las manos manchadas de tinta, solo decía que él confiaba en que yo estaba por construir algo grande. En otoño, recibí la llamada. Había ganado el primer lugar. No solo eso, sino que la empresa quería comprar los derechos del diseño para implementarlo en una línea piloto de campers inteligentes y, además, me ofrecían una pasantía remunerada de 6 meses en su sede de Charlotte. El premio incluía $20,000, un porcentaje de regalías por cada unidad vendida y la opción de trabajar en el equipo de innovación. La llamada duró 15 minutos, pero cuando colgué, sentí que acababa de cerrar un ciclo que me había tenido atrapado por años. Lo primero que hice fue buscar a Mike en el taller. Él estaba debajo de una Dodge del 96, con grasa hasta los codos. Le conté todo mientras se limpiaba las manos, y aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar reírse con esa carcajada suya que llenaba el espacio como un trueno. Un camper, dices, tú, que dormías en esa lata oxidada, ahora diseñas los que valen una fortuna, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Esa noche no hubo cena elegante ni celebración costosa, pero sí una caja de pizza de pepperoni barato y 2 cervezas tibias. Fue la comida más satisfactoria que probé en años. Sin embargo, esa misma noche, mientras revisaba los correos que me llegaron tras la publicación del anuncio oficial del concurso, vi una notificación que me desconcertó. Era un mensaje de mi padre. No era largo, ni emotivo. Solo decía, tu hermanastro está teniendo problemas en la escuela. Pensé que podrías venir unos días, hablar con él. Eres un ejemplo ahora. Me quedé mirando esa línea como si fuera una broma cruel. Después de años sin una palabra, ahora que empezaba a tener algo mío, él quería que volviera, que lo ayudara, como si todo lo anterior no hubiera ocurrido.
Como si no hubiera dormido entre goteras, como si no me hubiera empujado fuera de su vida para hacerle espacio a otro. No respondí. Cerré la laptop, apagué la luz y me acosté. Pero no pude dormir. La rabia, la tristeza y esa mezcla amarga de dignidad y dolor se revolvían en mi pecho. No era solo el mensaje. Era lo que implicaba, la descarada forma en que los que te excluyen reaparecen justo cuando ya no te necesitan, sino cuando les conviene. Y esa fue la primera vez que sentí que algo en mí quería justicia, no con gritos, no con insultos, sino con hechos. Con los mismos que ellos fingieron que no veían cuando me estaban rompiendo. Actualización 4. 1 año y medio después de aquella noche en que decidí no responder el mensaje de mi padre. Mi vida había dado un giro tan completo que a veces me costaba creer que fuera la misma persona que un día durmió con los calcetines empapados dentro de un camper oxidado. La pasantía con la empresa de campers de lujo no solo se había concretado sino que, gracias a mi desempeño y a los resultados obtenidos en las pruebas del prototipo, se transformó en una oferta de trabajo a tiempo completo como ingeniero en el área de diseño e innovación. Era un puesto que no solo traía consigo un salario que jamás imaginé ver en mi cuenta bancaria, sino que también me permitía seguir desarrollando versiones más eficientes del sistema de climatización que había creado. Con acceso a herramientas, software, equipo humano y recursos que antes solo había visto en revistas especializadas. Decidí no gastar el adelanto de las regalías de forma impulsiva. Sabía muy bien lo que era vivir sin nada, y no pensaba convertirme en uno de esos jóvenes que pierden la cabeza con el primer cheque grande. Abrí una cuenta de inversión, contraté un asesor financiero de confianza, alguien que me recomendó un colega del trabajo, y con su guía compré un pequeño dúplex en una zona tranquila de Raleigh. Nada ostentoso, pero bien ubicado, con suficiente espacio para tener a Mike en la planta baja, ya que insistí en que él también merecía su independencia. Le ofrecí esa parte del dúplex como agradecimiento, sin letras pequeñas ni condiciones. Fue suya desde el primer día. Aceptó, aunque le costó. Me dijo que prefería pagarme renta, que él no quería caridad. Le respondí que no era caridad, que era justicia. Él no insistió más. Solo dijo que estaba orgulloso, que me veía más sólido que nunca, y que no necesitaba firmar nada porque su palabra siempre iba a valer más que un contrato. Con el tiempo, el hijo de Mike, mi primo Nate, terminó la secundaria y comenzó a interesarse por la mecánica. Lo invité al taller, lo metí en un curso técnico que pagué con lo que me llegaba de las regalías, y vi en él algo que me conmovía, un joven que, como yo, no había tenido todo fácil pero que todavía creía que podía construir algo mejor. Supe que si yo había salido adelante, tenía una deuda moral con cualquiera que estuviera en la misma posición en la que yo estuve. No era filantropía, era consecuencia. Fue en medio de ese proceso, cuando todo parecía finalmente encarrilado, que volví a recibir noticias de mi padre. Esta vez no fue por mensaje, ni por llamada. Fue a través de un aviso legal que llegó al taller. El remitente era el banco. Me tomé el tiempo de leerlo bien, de verificar nombres, direcciones, números de cuenta. El aviso anunciaba el inicio de un proceso de embargo sobre la casa donde él vivía, mi antigua casa, la misma de la que me habían desplazado con una sonrisa en la cara y palabras dulces que en realidad eran una forma disfrazada de abandono. El documento incluía detalles, meses de deuda acumulada, tasas impagadas, reportes negativos. Crucé datos y confirmé que mi padre llevaba más de 1 año sin poder mantener los pagos y que, además, el terreno donde estaba asentada la casa también tenía deudas por impuestos municipales. Todo eso me hizo sentir una mezcla difícil de procesar. No era satisfacción. No era tristeza. Era una especie de justicia áspera, sin adornos, como cuando la vida te devuelve las cartas que otros tiraron sobre la mesa creyendo que nunca más tendrías oportunidad de jugar. Pasé días enteros decidiendo si debía intervenir o no. Hablé con Mike, que fue claro desde el principio, haz lo que necesites hacer, pero que no te muevan ni la culpa ni el odio. Hazlo porque lo elegís tú, no porque ellos lo piden. Esas palabras me siguieron durante semanas.
Hasta que un día, después de revisar cada línea de la deuda hipotecaria y consultar con mi abogado, decidí hacer la compra. No por ellos, sino por mí. Porque no podía olvidar lo que me hicieron, pero tampoco podía dejar que ellos mismos destruyeran lo único que me había sido arrebatado sin pelear. Compré la propiedad a través de un intermediario para evitar sospechas. Liquidé toda la deuda hipotecaria en una sola transacción, hice que mi nombre figurara como único propietario. Y me aseguré de registrar legalmente que el uso de la vivienda estaría sujeto a un contrato de arriendo anual con opción de no renovación. Cuando todo estuvo finalizado, preparé una carpeta con los documentos y la llevé personalmente. No anuncié mi visita. Llegué en un día común, poco antes del anochecer, conduciendo un camper nuevo, uno de los modelos insignia de la empresa donde ahora trabajaba, con mi nombre como parte del equipo de diseño en la placa lateral. Al estacionarme frente a la casa, noté que la pintura estaba descascarada, que las ventanas tenían cortinas viejas y que el jardín estaba cubierto de maleza. Toqué la puerta con la misma mano que alguna vez sostuvo maletas bajo la lluvia mientras esperaba que alguien recordara que también era parte de la familia. Abrió mi madrastra. Tardó varios segundos en reconocerme. Detrás de ella, el que fue mi cuarto lucía ahora como un espacio desordenado, casi abandonado. Mi hermanastro apareció con una camiseta rota, el cabello desarreglado y la mirada baja. No parecía el chico altanero que un día entró en mi vida con la seguridad de quien cree que todo le pertenece. Finalmente, mi padre bajó las escaleras. Estaba delgado, envejecido, con el rostro cansado de alguien que ya no puede fingir que tiene el control. Me ofrecieron pasar. Rechacé. Dije que no venía a cenar, que no venía a revivir el pasado ni a echar culpas. Solo vine a entregar una carpeta. Dentro de la carpeta estaban todos los documentos, la escritura a mi nombre, el contrato de arrendamiento, las condiciones del pago mensual, y la cláusula clara de que si incumplían, deberían desalojar la propiedad. Les pedí que lo leyeran con calma y que, si querían discutir términos, lo hicieran con su propio abogado. No grité. No les recordé todo lo que habían hecho. No era necesario. Sus caras lo decían todo. Mi padre intentó balbucear algo sobre la familia, sobre las malas rachas, sobre las decisiones difíciles. No lo detuve. Solo dije que cada quien debía hacerse cargo de las consecuencias de lo que decide cuando cree que alguien es desechable. Me fui sin esperar respuesta. Al subirme al camper, vi desde el retrovisor cómo mi padre sostenía los papeles con las manos temblorosas, mientras mi madrastra no levantaba la mirada del suelo. Mi hermanastro se quedó de pie, sin saber qué hacer. Por primera vez, todos parecían entender lo que yo sentí por tanto tiempo, ese frío insoportable que no viene del clima, sino del silencio de quienes te ignoran cuando más necesitas ser visto. Actualización 5. 3 meses después de entregarles la carpeta con los papeles de la casa y el contrato de arrendamiento, recibí en mi correo electrónico una notificación de que el primer pago de renta había sido procesado. Fue puntual, sin errores ni demoras, algo que me sorprendió más de lo que esperaba. Revisé el remitente 2 veces, como si existiera la posibilidad de que alguien más estuviera pagando por ellos, pero no, era la cuenta conjunta de mi padre y su esposa. Lo hicieron sin llamar, sin escribir, sin ofrecer disculpas ni explicaciones. Supuse que entendieron, tal vez por primera vez en sus vidas, que esa era la única opción que les quedaba. Yo no les había dado la oportunidad de negociar, porque no había nada que negociar. No era venganza impulsiva ni castigo emocional. Era simplemente la consecuencia natural de todas sus decisiones. Con el tiempo, empecé a recibir señales indirectas de cómo estaban manejando su nueva realidad. Mi madrastra, según me contó una ex empleada del taller que trabajaba también en un supermercado de la zona, había conseguido un empleo como asistente de caja. La mujer me dijo que apenas la reconoció, pero que la actitud no era la misma altiva de antes, hablaba bajo, evitaba los ojos de los clientes y parecía estar todo el tiempo conteniéndose para no explotar. Por otra parte, su hijo, aquel muchacho que una vez se apoderó de mi habitación y de mi guitarra sin pestañear, había tenido que inscribirse en la misma universidad comunitaria en la que yo estuve.
Lo supe porque uno de los profesores, con quien aún mantenía contacto por los antiguos proyectos, me escribió para decirme que estaba sorprendido de encontrar mi apellido en la matrícula de uno de sus nuevos alumnos. Le expliqué que no era familia directa, y me limité a decir que las vueltas de la vida a veces colocaban a la gente donde les correspondía, tarde o temprano. Lo que más me impactó fue saber que mi padre había vuelto a trabajar. No en una oficina, ni como supervisor de almacén como lo hacía antes. Lo vi un lunes en la mañana, parado junto al portón del taller donde empecé mi primer trabajo. Llegó en bicicleta, con una mochila colgando del hombro, visiblemente más delgado y con la misma chaqueta de mezclilla que había usado por años. Me quedé mirándolo desde la ventana de la oficina mientras hablaba con Mike, quien ahora manejaba el taller de forma independiente mientras yo trabajaba en la empresa. No me acerqué. Solo lo observé. No hubo abrazos ni saludos calurosos. Mike le entregó unas llaves, le indicó algo señalando un camión de entregas, y mi padre asintió sin hablar mucho. Supuse que Mike, con su infinita capacidad para separar la compasión de la idiotez humana, había decidido darle una oportunidad como conductor para las entregas de autopartes. Al final del día, me confirmó lo que ya intuía: mi padre le había pedido trabajo, sin siquiera mencionar mi nombre, y Mike lo había aceptado. Con el mismo tono seco con el que se abren las puertas a alguien que está desesperado pero aún debe ganarse cada centavo. No me opuse. De hecho, me pareció correcto. Que trabajara. Que ganara su renta. Que cada mañana se levantara temprano para mover partes de motor, limpiar grasa y lidiar con el calor del taller, como yo lo hice en su momento sin que nadie me tendiera la mano. Me parecía justo que conociera de primera mano lo que significaba luchar por algo desde abajo. No para que sufriera, sino para que entendiera. Porque el problema nunca fue que me exigiera ser fuerte, sino que jamás estuvo dispuesto a acompañarme en el proceso. Ahora le tocaba a él caminar ese mismo camino, no por imposición, sino porque ya no tenía alternativa. Durante los siguientes meses, lo vi varias veces desde la oficina. Siempre mantenía la distancia. Llegaba, hacía su trabajo, recibía sus encargos, firmaba los registros y se marchaba. No buscaba conversación ni intentaba forzar ningún tipo de reencuentro. Y yo tampoco. No lo ignoraba por odio. Lo ignoraba por respeto. Porque hay heridas que uno no quiere reabrir, no porque aún duelan, sino porque se han convertido en cicatrices que uno decide no volver a tocar. Mike, por su parte, parecía comprender el equilibrio tácito entre nosotros. Nunca lo forzó a acercarse a mí ni me pidió que lo perdonara. Solo dijo una vez, con voz ronca mientras compartíamos un café en el patio trasero del dúplex, que a veces las mejores venganzas no se hacen gritando ni dando portazos, sino viviendo bien, con la frente en alto. Y dejando que los demás se ahoguen solos en la consecuencia de sus actos. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar que mi padre a veces se detenía frente al camper de exhibición que yo había diseñado y que teníamos estacionado junto al taller. Lo observaba con detenimiento, tocaba el panel lateral con la palma de la mano. Como intentando entender cómo ese mismo objeto que usaron para apartarme de la casa ahora se había convertido en el símbolo de mi independencia. Nunca lo decía, pero su rostro tenía esa mezcla de asombro y derrota que solo aparece cuando alguien se enfrenta a una verdad que no puede cambiar. Una tarde, mientras terminaba de organizar unas carpetas, entró al taller, se detuvo en la entrada de mi oficina y me preguntó con voz baja si ese era uno de los modelos que yo había ayudado a diseñar. Le respondí que sí. Dijo que se veía sólido, eficiente, nada como el cacharro en el que, bueno, ya sabes. No me reí ni asentí. Solo lo miré. Él desvió la vista, se quedó unos segundos de pie y luego dijo que quería saber cómo lo había logrado. No en tono arrogante, sino con una sinceridad que me tomó por sorpresa. Le respondí lo que había aprendido desde que toqué fondo, que la necesidad te enseña rápido, que cuando nadie te salva, te toca aprender a nadar aunque no sepas cómo, y que a veces, un tío con las manos llenas de grasa puede darte más estabilidad emocional que un padre con todas las palabras correctas pero ninguna acción real. No hubo discusión. No hubo reproche. Solo se quedó en silencio, asintió una vez y se fue.
No supe si esperaba algo más, pero no tenía intención de dárselo. Lo que yo tenía ya no era rabia, era claridad. Y la claridad a veces es el castigo más grande para quien te falló creyendo que siempre tendría el poder de regresar cuando quisiera. Cada viernes reviso el estado de los pagos de renta. Cada semana firmo el cheque que autoriza su nómina. Y cada vez que lo veo estacionar el camión frente al taller con la cabeza baja y los hombros gastados, recuerdo que hubo un tiempo en el que daría cualquier cosa porque me viera con respeto. Ahora no lo necesito. Porque me bastó con que el mundo lo pusiera exactamente donde me puso a mí cuando él decidió cerrar la puerta. Y esa, sin necesidad de levantar la voz, es la única justicia que necesitaba. Actualización final. Un año después de que mi padre comenzara a trabajar como conductor en el mismo taller donde yo pasé mis días más duros, mi vida se encontraba en un punto que jamás imaginé alcanzar. La empresa para la que trabajaba no solo adoptó mi sistema de climatización como estándar en sus nuevas líneas de campers, sino que además me propuso liderar una división experimental centrada en sostenibilidad y diseño modular, un sueño que para cualquier ingeniero representaba el tipo de oportunidad que define el resto de una carrera. Mi equipo creció, me dieron libertad creativa, y por primera vez tuve voz en decisiones de producción, estrategia y dirección. Firmé contratos con proveedores internacionales, viajé por distintos estados para estudiar condiciones climáticas y adaptar mis prototipos. Y hasta participé como orador invitado en una convención nacional de movilidad sustentable. En una de esas conferencias, mientras explicaba la importancia de diseñar soluciones pensadas para personas en situaciones vulnerables, mencioné, sin dar nombres, la experiencia que me había empujado a encontrar la solución original. Hablar de aquel camper húmedo, de las noches congeladas, del silencio que se siente cuando nadie te abre la puerta, fue tan difícil como necesario. Porque entendí que las peores condiciones no solo destruyen, también despiertan. Mientras todo eso sucedía, la dinámica con mi padre no cambió mucho. Seguía trabajando como conductor, llegaba puntual, recogía pedidos, firmaba hojas de ruta y entregaba las piezas en tiempo. No se acercaba más allá de lo necesario, no pedía favores ni buscaba conversaciones. Lo veía como un hombre resignado, consciente de que lo que había perdido no era algo que pudiera recuperarse con un par de palabras o buenos gestos tardíos. Su sueldo era modesto, y aunque Mike a veces se ofrecía a darle turnos más largos, él siempre se limitaba a aceptar lo justo. Como si supiera que cualquier exceso sería una forma de mendicidad emocional que no estaba dispuesto a ejercer. La relación con mi madrastra y mi hermanastro era inexistente. Los veía de lejos cuando me acercaba a inspeccionar la propiedad para asegurarme de que todo se mantuviera en orden. Mantenían la casa limpia, pagaban su renta sin retrasos, y no hacían ruido. Vivían con una disciplina casi militar, como si cada centímetro cuadrado del lugar que antes me negaron se hubiera vuelto frágil bajo sus pies. Una vez, mientras supervisaba unas reparaciones del techo que mandé hacer antes del invierno, vi a mi madrastra sentada en el porche, con una libreta y una taza de algo humeante entre las manos. No me saludó, y yo tampoco. Solo hubo una breve mirada, esa clase de mirada que no pide nada, que solo acepta. Y, de cierto modo, eso fue más poderoso que cualquier intento de reconciliación forzada. Durante ese tiempo, muchas personas, compañeros, colegas, incluso Mike en sus momentos más reflexivos, me preguntaron si alguna vez planeaba perdonarlos, si guardaba algún rincón de mi alma para una posible reconstrucción. Siempre respondí lo mismo, que lo que ellos destruyeron no era solo un cuarto ni una rutina familiar, sino una confianza que una vez rota no regresa con abrazos ni promesas. No necesitaba odio para mantenerme firme. Me bastaba con la memoria. Porque recordar, sin rencor, es la forma más elegante de no repetir la historia. Meses después, en una de esas tardes donde el trabajo afloja y el sol empieza a caer sin apuro, me senté en el camper que habíamos dejado como exhibición permanente a la entrada del taller. Tenía aire climatizado, paneles solares, cortinas inteligentes y un sistema de aislamiento térmico de última generación. Era, para cualquiera, un espacio de lujo. Pero para mí seguía siendo un recordatorio de todo lo que fui obligado a soportar y de todo lo que fui capaz de convertir en oportunidad. Estando ahí,
Escuché que alguien se acercaba. No fue sorpresa ver a mi padre, parado a unos pasos, mirando el camper con esa expresión suya que siempre oscilaba entre curiosidad y resignación. No pidió entrar. Solo dijo que, de vez en cuando, se preguntaba qué habría pasado si él hubiera hecho las cosas de otra manera. Dijo que no esperaba que lo perdonara, ni que lo mirara como padre otra vez, pero que quería decir, al menos una vez, que lo sentía. Que nunca supo cómo manejar la muerte de mi madre. Que se dejó guiar por alguien que le prometió un nuevo comienzo sin pensar en el costo. Que creyó que yo sería fuerte, que no necesitaba tanto, que entendería con el tiempo. No respondí de inmediato. Lo observé en silencio. Su rostro estaba surcado por arrugas que antes no tenía, y sus ojos, aunque intentaban mantenerse firmes, cargaban un peso que solo los años y la culpa pueden provocar. Le dije que ya no necesitaba una disculpa, porque lo que había construido lo había hecho sin su ayuda, y eso era suficiente. Que él también tenía derecho a cargar con lo que eligió. Pero que ahora las reglas eran distintas. Él trabajaba para la empresa que ayudé a levantar. Vivía en una casa que ahora me pertenecía. Todo lo que alguna vez creyó controlar, ahora lo tenía por contrato. Y lo mantenía no porque se lo regalara, sino porque así como yo aprendí a vivir sin él, ahora él debía aprender a vivir bajo las condiciones que dictaba alguien que jamás debió ser tratado como descartable. Se quedó quieto. No hubo lágrimas, ni súplicas. Solo un silencio largo, como si cada palabra se hubiera quedado suspendida entre los dos. Después, se dio la vuelta y volvió al taller. Yo me quedé ahí, en el camper, mirando por la ventana hacia el atardecer. Y por primera vez entendí que mi historia no era una tragedia, sino una declaración. Una prueba de que uno puede nacer en una familia que no sabe amarte, y aún así construir una vida que refleje todo lo contrario. Esa noche, volví a casa, al dúplex que compartía con Mike. Él estaba en la cocina, limpiando herramientas y escuchando música vieja en la radio. Me preguntó si había hablado con el viejo. Le dije que sí, que no había sido gran cosa. Me miró, asintió, y sin quitar los ojos del trapo con el que secaba una llave inglesa, me dijo, lo importante es que no volviste a dormir en un camper. Ahora los fabricas. Y eso ya lo dice todo, ¿no crees? Sí. Lo decía todo. Porque al final, no era cuestión de vengarme para que me doliera menos el pasado. Era cuestión de demostrar que lo que otros usan para aplastarte puede convertirse, si sabes cómo usarlo, en la base de algo que te levante más alto que cualquier techo que te haya negado.